Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes y pues bueno, les saluda Jessica Torres. Asimismo, invitarlos a escuchar el podcast del programa que se encuentra disponible en las plataformas del Imer Radio. El contenido del Imer Radio puede variar en diversidad de temas, pero realmente siempre les llevamos contenido de gran calidad. Y tal es así que el día de hoy pues tenemos a un invitado muy especial quien nos va a platicar de un tema que hemos escuchado de manera frecuente, de manera constante, pero pocos entendemos, que es el tema de reforma energética. Y para esto tenemos a Jaime del Río, quien es investigador en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Al respecto, tenemos nosotros entendidos que, pues bueno, la reforma energética es un paso dedicado a la modernización de este sector energético sin necesidad de privatizar empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de hidrocarburos y de electricidad. Esta reforma energética abarca temas constitucionales y a nivel legislación secundaria, y pues bueno, realmente hay diversos temas o subtemas vinculados a esta reforma energética que van vinculados también a otras iniciativas presentadas por diversos partidos políticos en el Congreso Federal. Pero bueno, creo, Jaime, bienvenida a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias, Jessica, y muchas gracias por la invitación y saludos a tu auditorio. Bueno, Jaime, ¿cómo podemos empezar a abordar cómo está el tema de la reforma energética? Es un tema reciente, es un tema que ya ha estado en administraciones anteriores, pero otra vez se está retomando. ¿Es positivo para nosotros, para los mexicanos y las mexicanas que te estamos escuchando y que estamos aquí contigo, el tema de la reforma? Sí, Jessica, mira, ahorita hay un gran debate y creo que se va a mantener por algún tiempo. Sin irme tan lejos en la historia de todos los intentos de reforma energética, digamos que en la administración anterior, en 2013, se aprobó una gran reforma energética, como bien dices, con cambios constitucionales, con leyes secundarias. Y a finales de septiembre del año pasado, 2021, el Ejecutivo Federal envió al Congreso una propuesta de reforma eléctrica que en buena medida pretende revertir una buena parte de lo que se había aprobado en la reforma energética de 2013. Y hay muchos temas ahí interesantes, ¿no? La reforma que se ha propuesto, esta reforma eléctrica, como te decía, a finales de septiembre del 2021, trata de ir un poco en contracorriente de lo que se había aprobado, por ejemplo, en el tema de la participación privada en el sector energético. No quiere decir que se vaya a prohibir, simplemente se va a acotar y se van a hacer algunos cambios. Bueno, es lo que en la propuesta. O sea, en esta nueva reforma energética, ¿cuáles son los nuevos objetivos o cuáles son los cambios o premisas fundamentales que se busca con esta nueva perspectiva? Sí, mira, en esta nueva reforma energética, los principales objetivos, y así lo mencionan, es garantizar la seguridad energética como condición necesaria para la seguridad nacional, restablecer un sistema eléctrico comprometido con el pueblo que asegure el abastecimiento confiable de energía eléctrica a los más bajos precios. También propone un nuevo sistema eléctrico mexicano en el cual el Estado recupera la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, que se convierte en organismo del Estado. La anterior reforma, la del 2013, había convertido a CFE y Pemex en empresas productivas del Estado. Y bueno, ahora con esta propuesta, la CFE sería la responsable de su planeación y control autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Otro objetivo es preservar la seguridad energética, la autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población para garantizar el derecho humano a la vida digna. Y bueno, también establece la electricidad como un área estratégica a cargo del Estado en los términos que históricamente fundaron el desarrollo eléctrico nacional, incorporando la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica como procesos indivisibles. En esta reforma también se reconoce la necesidad de establecer la transición energética de México con la finalidad de contribuir a la mitigación del cambio climático, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. El Estado establecerá la transición energética utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, reduciendo paulatinamente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero
y contará con las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y la demanda nacional como palancas de desarrollo. Finalmente, la CFE será responsable de la ejecución de la transformación energética en materia de electricidad, así como de las energías necesarias para esto. Básicamente es regresar el total control de todo el sistema eléctrico nacional a la Comisión Federal de Electricidad. No es que no lo haya tenido, quizá en mi opinión, antes. Simplemente había ciertos aspectos que se mencionan en esta propuesta de reforma eléctrica que posiblemente, bueno, por lo que leo, se convirtieron en debilidades de la reforma energética anterior. Tratan quizá de revertir esa parte. Uno de los temas, como mencioné, es acotar más la participación del sector privado. Ahora la CFE tendría que producir al menos el 54% de la electricidad y el sector privado máximo el 46%. Es uno de los temas fundamentales. Oye, pero esto se va a traducir en tarifas eléctricas y de combustible más económicas. Es decir, que esto, además de que va a traducirse en beneficios concretos para las y los mexicanos, también se puede advertir que exista menos contaminantes con uso de tecnologías como más limpias y fomentar la utilización de gas natural. ¿Esto es viable? Mira, comienzo con la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que esa es una de las grandes dudas. Esta propuesta de reforma eléctrica nos va a acelerar en las metas de generación de electricidad a partir de energía renovable o nos podría desacelerar. Ahí es una de las grandes interrogantes, en mi opinión, que surgen con esta propuesta de reforma eléctrica. En la Ley General de Cambio Climático se estableció una meta. Para 2024, México tendría que generar al menos el 35% de su electricidad a partir de fuentes renovables, a partir de las energías renovables. Ahorita, viendo los datos de una base internacional que se llama Our World in Data, resulta que México en 2019 generaba el 19.6% de la electricidad a partir de fuentes renovables. Todavía estamos bastante lejos de la meta del 35%. ¿Sí? A nivel mundial este porcentaje es de 27.1%. Y, por ejemplo, en un país muy avanzado que va muy a la vanguardia en este tema, Alemania, el porcentaje es de 40.5%. Esa es una de las grandes dudas. La reforma energética, la de 2013, incluía subastas en las que empresas privadas podían participar, podían pujar por proyectos, y un área muy importante fue la de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Hubo un gran avance en esa materia, se plantearon proyectos por grandes cantidades de inversión, de generación de electricidad, por supuesto proyectos que llevarían años en aterrizar, y bueno, esa es una de las grandes dudas. En cuanto a las tarifas, pues también siempre queda esa incertidumbre, ¿no? Yo sinceramente no podría decir qué va a pasar, eso lo iremos viendo. De entrada vamos a ver qué va a pasar con esta discusión de esta propuesta de reforma eléctrica. Me imagino que va a ser una discusión intensa, ya lo ha estado siendo, y vamos a ver en qué termina esto. Claro, completamente, porque bueno, se advierte que podría ser un escenario en el que podrían generarse excelentes beneficios, en concreto para la ciudadanía mexicana, como lo referíamos, que son las grandes premisas para alcanzar, que son tarifas eléctricas y a buen precio, o una reducción al gas natural, mejorar la calidad de las reservas naturales, y el tema de que existan tecnologías más limpias y la utilización de un gas natural con otros mecanismos que favorezcan justamente a todo este entorno, ¿no? Pero, ¿cómo está el tema a nivel constitución? O sea, la reforma energética, sabemos que puede modificar el artículo 27 constitucional, pero bueno, tú platícanos como experto, ¿cómo está este artículo? ¿Qué implicaciones tiene a nivel constitucional, a nivel ley, por favor? Sí, plantea varias modificaciones. Plantea modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Y básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Del control que el Estado puede ejercer en materia de generación de energía eléctrica, de transmisión, de todos los procesos que conlleva el sistema eléctrico nacional, ¿no? Bueno, esa es la intención de estas modificaciones, ¿no? Porque ahorita esta reforma eléctrica está, pues como su nombre lo indica, focalizada completamente en el sector eléctrico. Sin embargo, ya
antes inclusive del envío de esta iniciativa de decreto, ya se habían tomado ciertas medidas en la presente administración prácticamente desde que entró el nuevo gobierno. Estamos hablando de principios de diciembre del 2018, ya se habían tomado ciertas decisiones. La reforma energética del 2013 venía impulsando rondas de licitación de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos. Una de las primeras medidas que tomó la actual administración fue el cancelar esta dinámica que se venía dando con las rondas de licitación de proyectos de hidrocarburos. Se cancelaron la segunda y la tercera licitaciones de la ronda 3, por ejemplo. Sí, y hasta la fecha no se han reactivado. También se tomó la decisión, igual a principios del 2018, de suspender la cuarta subasta eléctrica de largo plazo, la cual en febrero del 2019 se decidió cancelar y tampoco se han reactivado. En esta propuesta de reforma eléctrica sí se contempla, como mencionaba, que el sector privado participe hasta un máximo del 46% de la generación de electricidad en el país, y ya será tema del gobierno, si se aprueba esta reforma de la CFE, de la Secretaría de Energía, que determinen en qué momento, en qué montos, en qué tipo de proyectos se abrirá la puerta, me imagino, a nuevas licitaciones, quizá a nuevas subastas, ¿no? Pero por lo menos hasta ahorita están suspendidas. Realmente me estás poniendo un contexto bastante interesante porque, bueno, nosotros como audiencia podríamos pensar que con el artículo 27 o el artículo 28, como también nos estabas refiriendo, tiene un enfoque a nivel constitucional la reforma energética, pero pues realmente va aparejado, como lo comentabas, con una propiedad inalienable a la nación, como son los hidrocarburos, y que también ello va a traer un tema de contratos y de nuevas posibilidades a un sector privado, ¿no? Entonces, realmente van a haber un sinfín de temas involucrados, como es la tecnología, hidrocarburos, subsuelo, contratos, extracción, exploración. Pero bueno, realmente es un tema tan amplio que no nos alcanza en este bloque, así que vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos con Jaime del Río, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Regresamos en breve. Luchando por la Justicia, para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos nuevamente a escuchar el podcast del programa que se encuentra disponibles en las plataformas del IMER Radio. Asimismo, que escuchen el contenido de otros programas que integran el equipo de Ciudadana. Y el día de hoy estamos con Jaime del Río, quien es investigador en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Y en la primera parte del programa estábamos hablando sobre todo lo que implica la reforma energética, la iniciativa, cómo viene, las nuevas propuestas y el nuevo escenario que advierte esta reforma energética, no solo en la Constitución Federal, sino también en diversos escenarios como la iniciativa privada y otros elementos que son muy importantes que van vinculados con este tema de la reforma energética. Pero querido Jaime, ya regresamos aquí a Luchando por la Justicia del IMER. ¿Y qué es lo que viene? ¿Para qué debemos estar preparados? Pues mira, yo creo que hay retos que no solo va a enfrentar México, sino los va a enfrentar el mundo entero. Uno muy importante es el de la inminente consolidación de la tercera revolución energética mundial, ¿sí? Para hacer un muy brevísimo recuento de cuáles fueron las anteriores revoluciones energéticas, la primera fue cuando el carbón sustituyó a la madera como el principal insumo energético a nivel mundial. Esto se fue dando gradualmente desde la consolidación de la revolución industrial y realmente ahora sí que el momento en que rebasó el carbón a la madera como principal energético fue hasta principios del siglo XX. Tardó mucho menos en presentarse la segunda revolución energética mundial, cuando el petróleo sustituyó al carbón. Esto sucedió a principios de la década de los 60 del siglo XX. Ahora los expertos estiman que vendrá esta inminente tercera consolidación de la tercera revolución energética mundial, en donde las energías renovables
sustituirán al petróleo y al resto de los combustibles fósiles, y estiman que esto suceda en algún momento de la década de los 40 de este siglo, ¿sí? Entonces, esto es uno de los retos que vamos a tener que enfrentar. Esto tiene implicaciones para México, no solo en el tema energético, el que nos tenemos que ir preparando gradualmente para esta transición energética, sino también en el tema fiscal. Como sabemos, nuestro país mantiene todavía cierta dependencia en la renta petrolera. Los ingresos del sector público, por ejemplo, en 2019 todavía dependían en un 17.7% de la renta petrolera, ¿sí? Entonces, también en ese lado nos tenemos que ir preparando gradualmente para ir pensando en alternativas de reforma sendaria cuando sea viable, y para ir dependiendo cada vez menos de los ingresos petroleros. La reforma eléctrica creo yo que incluye un componente muy, muy interesante y que potencialmente podría ser una de sus principales fortalezas, y es precisamente, regresando al tema de las modificaciones a la Constitución, incluyen el tema del litio, ¿no? En el artículo 27 constitucional, ¿sí? Ahora el Estado será el único que podrá explotar el litio y otros minerales estratégicos, ¿no? Para la transición energética. También menciona la propuesta de reforma eléctrica que los contratos mineros en donde podía haber explotación de litio que ya se dieron antes se van a respetar, o sea, no va a haber problema. Y esto es relevante porque, por ejemplo, en el estado de Sonora hay un proyecto muy interesante que está llevando a cabo una empresa inglesa, Bacanora Lithium, junto a una empresa china, Ganfeng Lithium, en donde se estima que se tiene el yacimiento de arcilla con litio más grande del mundo, con alrededor de 4.7 millones de toneladas de litio. Esto es una cantidad impresionante. Sí, esto podría elevar incluso el potencial estimado de reservas de litio del país si se comprobara que efectivamente todo es real, que yo creo que sí. Ahorita, por ejemplo, México está ubicado en la 9ª posición a nivel mundial en cuanto a reservas de litio, con 1.7 millones de toneladas. El primer lugar lo ocupa Bolivia con 21 millones de toneladas, por ejemplo. En este contexto que nos estás platicando, en determinados elementos que se pueden empezar a explotar o utilizar por parte del Estado mexicano, que es por parte del país, ¿cómo vamos? O sea, ¿realmente existe la tecnología, nos alcanza el tiempo o la preparación o las herramientas tanto legales como materiales para poder ejecutarlo? Pues mira, yo confío en que las podemos tener. Si en este momento no estamos explotando, o sea, no hay empresas mexicanas o una empresa del Estado explotando los yacimientos de litio, lo puede haber. De hecho, el gobierno lo ha mencionado. La intención es crear una empresa del Estado focalizada en la explotación de litio. ¿Y por qué es tan relevante este material, este mineral? Pues porque es uno de los insumos fundamentales para los coches eléctricos, ¿no? Para las baterías de los coches eléctricos. Y en esta transición que está enfrentando el mundo, que como en las revoluciones energéticas anteriores tiene muchísimo que ver con el cambio tecnológico, esta vez no es la excepción. Ya muchas empresas, por ejemplo, de coches, ya están fijando metas para cambiar su producción solo a vehículos eléctricos o para aumentar muchísimo su porcentaje de producción de vehículos eléctricos. Te menciono más un ejemplo. General Motors planea vender solo vehículos eléctricos a partir de 2035, ¿sí? Honda planea vender solo vehículos eléctricos a partir de 2040, ¿no? Entonces, digo, por mencionar unas, porque son muchas las que tienen metas similares. Y no solo son las empresas automotrices, también muchos países, muchas ciudades están fijando fechas para prohibir que circulen en su territorio vehículos que utilicen derivados del petróleo. Por ejemplo, Alemania aprobó una legislación para aprobar solo vehículos que no usan derivados del petróleo a partir de 2030, ¿sí? Y así nos vamos a Ámsterdam, Austria, Bruselas, California, Dinamarca, los Estados Unidos, muchos países. También está relacionado con la necesidad de mitigar el calentamiento global, que en mi opinión y la de muchos, yo creo, es el principal reto que enfrentamos como humanidad, ¿sí? Como sabemos, las emisiones de gases de efecto invernadero de origen derivadas de la actividad humana pues son la principal causa que ha desestabilizado este fenómeno natural que es el fenómeno del efecto invernadero, sin el cual no podría existir la vida en el planeta, ¿sí? No quiero entrar en detalles demasiado técnicos, pero lo explico muy rápidamente.
Se le llama efecto invernadero precisamente porque estos gases de efecto invernadero hacen la vez como si fueran un vidrio en un invernadero. Permiten que entre el calor, que en este caso entra en la forma de energía lumínica, viene del sol, la Tierra se calienta, la superficie baja de la atmósfera se calienta y la superficie de la Tierra emite calor de vuelta al espacio en la forma de energía infrarroja, pero al ser de onda larga se atora en estos gases de efecto invernadero, en sus moléculas que están suspendidas en la parte baja de la atmósfera. El ser humano con sus actividades económicas, principalmente con las relacionadas con todo lo que tiene que ver con el sector de energía, desde la producción de energía, consumo de energía, en los distintos sectores de transporte, viviendas, etcétera, hemos producido demasiados gases de efecto invernadero. Y esto está aunado a otro problema muy fuerte, que hemos estado destruyendo nuestros aliados naturales en el calentamiento global, que son los sumideros naturales de dióxido de carbono, los bosques, las selvas, los mismos océanos, toda la vida vegetal de los océanos. Con la acidificación de los océanos estamos afectando la capacidad de capturar dióxido de carbono. Y esto también pues entra dentro de las proyecciones, porque si bien antes se pensaba que si se rebasaban 6 grados centígrados la temperatura global del planeta respecto a la temperatura de la etapa preindustrial, pues íbamos a encontrar un problema muy serio, quizá le llaman un punto de no retorno, donde se podrían generar inclusive descongelamiento de otros gases de efecto invernadero que han estado ahí por mucho tiempo congelados, como el metano en las tundras, en los océanos, en los glaciares, etcétera. Y el metano pues es un gas de efecto invernadero también que podría generar un efecto dominó de todavía acelerar más el calentamiento global. Con esta destrucción de los sumideros naturales de carbono, pues han dicho científicos recientemente o hace algunos años que quizá ese punto de no retorno no esté en los en un incremento de 6 grados centígrados, sino que puede estar en un nivel inferior, quizá en 5 grados o hasta en menos, ¿sí? Entonces es un tema muy serio y por eso se están tomando medidas, ¿no? México no puede ser la excepción. México, por ejemplo, ya está discutiendo que la meta para alcanzar las 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana pueda ser en 2050. ¿Sí? Hay países como, por ejemplo, Finlandia, que se puso la meta de alcanzar las 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero antropogénicos, le llaman, porque está asociado a la actividad humana, en 2035, ¿no? Pero todo va dentro de lo mismo, ¿no? El sector energético es pues, el principal emisor de estos gases de efecto invernadero, entonces tenemos que tomar las medidas necesarias. Vaya, este tema realmente está muy interesante, creo, Jaime, porque, como bien nos comentas, involucra no solamente reformas a nivel constitucional, a nivel legal, que en su momento, como platicábamos en la pausa, habrán sin duda a nivel legislación general, y que también involucra otros sectores como lo es el medio ambiente, temas energéticos como lo son hidrocarburos, temas energéticos, y que involucra también a una cuestión de cambio climático, y también otros temas que deben ir aparejados, como lo son los órganos reguladores, que justamente se deben encargar de que exista un correcto control y desarrollo de estos temas de hidrocarburos y de electricidad, que evidentemente, como bien nos refieres, nos está alcanzando el tiempo, y que sí o sí este escenario llegará y que tenemos que estar preparados para esto que nos comentas. Pero se nos está acabando el tiempo, así que quería pedirte 2 cosas: que nos proporcionaras tus redes sociales para seguirte, en dado caso que nuestra audiencia tenga dudas en el tema, y la otra, que si tienes alguna publicación, alguna recomendación que nos quieras realizar en la materia. Sí, claro. Pues mira, comienzo con las publicaciones. Les recomiendo visitar el sitio web del Instituto Belisario Domínguez. Nosotros tenemos ahí una biblioteca digital donde pueden acceder a todas esas publicaciones. Por supuesto, son gratuitas, somos parte del Senado de la República. La dirección es ibd.senado.gov.mx. Ahí encuentran en nuestra biblioteca digital publicaciones de las distintas áreas que conforman el Instituto Belisario Domínguez. Está también la publicación de la revista Pluralidad y Consenso. Por ejemplo, el último número de esta revista se trató del tema de la economía circular, un tema también muy importante que puede tener contribuciones a todo esto, el calentamiento global, el cambio climático, también impactos benéficos a nivel social, económico, etcétera, ¿no? Y mi correo electrónico se los dejo también con gusto. Si quieren escribirme, es jaime.delrio@senado.gov.mx.
dudas que tengan, con mucho gusto puedo tratar de resolverlas y pues invitarlos a que sigan las publicaciones del IBD y estamos a sus órdenes. Bueno, pues ahí tienen toda la información que nos ha compartido Jaime del Río, quien es investigador en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con un tema muy importante como lo es la reforma energética, y ya también nos compartió los datos de información y plataformas de acceso como son del Instituto Belisario Domínguez para consultar este y diverso contenido de acceso a todo el público en general. Y pues bueno, yo soy Jessica Torres, nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660, todas las voces, asimismo de diversas plataformas digitales del IMER Radio y el podcast del mismo. Nos escuchamos el próximo viernes y que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana, cápsula de la semana. En México, la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como otras expresiones de la sexualidad, es un fenómeno estructural. Lejos de limitarse a casos aislados o aleatorios, esta forma de exclusión se manifiesta en acciones repetidas y generalizadas, mismas que, sobre la base de estereotipos, restringen los derechos de las personas. Las prácticas y procesos excluyentes son un obstáculo para el desarrollo. La discriminación impide, sin justificación, que todas las personas accedan a los mismos derechos. Por una parte, contraviene normas y principios internacionales que forman el núcleo de la igualdad y la no discriminación. Por otra, la discriminación niega la dignidad de las personas y ocasiona que grandes sectores sociales enfrenten amplias dificultades para no lograr su potencial o poner su talento en desarrollo. Ante ello, el llamado a construir un México incluyente es esencial para crecer y desarrollarnos como país. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.